Muy buenas amigos, hoy vamos a hablar de las últimas recomendaciones de las autoridades chinas en cuanto a suministros de comida y productos básicos. Vaya racha llevamos con los temas apocalípticos sobre China. Antes salían varias veces al año, como mucho una vez al mes, pero en las últimas semanas hemos tenido el caso de Evergrande, la crisis energética, las movidas de Taiwán, los brotes de COVID y ahora esto. Pero bueno, para nosotros ni tan mal, así tenemos más cosas que contaros desde el lugar de los hechos. Vamos a meternos por este callejón. A ver, hoy vamos a hacer una ruta un poco diferente, pero seguimos en el centro de Changsha para que veáis sus diferentes caras. Es posible que algunos hayáis escuchado eso de que el gobierno chino ha pedido a las familias que hagan acopio de productos básicos. Y es verdad, esa orden la emitió el Ministerio de Comercio el día 1 de noviembre, cuando Lele y yo estábamos un poco de resaca por la fiesta de Halloween. El título de este documento habla de cómo mantener la oferta y estabilizar los precios en el mercado de las verduras y otros productos de uso diario en este invierno y la primavera que viene. A ver, así de entrada no parece un tema demasiado excitante, pero luego el periodismo, tanto dentro como fuera de China, se encarga de hacer su magia. En realidad, este tipo de avisos no son nada nuevo y el año pasado, también en noviembre, emitieron otro todavía más específico. En aquella ocasión lo hicieron a través del Ministerio de Gestión de Emergencias y, a diferencia de esta vez, elaboraron una lista incluyendo lo típico: comida, agua, una linterna, una radio, pero también cosas como una navaja multiusos, un extintor, una máscara para protegerse del humo o un silbato para pedir auxilio. O sea, los medios sensacionalistas tenían los ingredientes perfectos para montarse la película definitiva sobre China, pero por las razones que sean no llamó tanto la atención. Si miramos el aviso publicado hace unos días y lo leemos de arriba abajo, que tampoco cuesta tanto, es solo una página, veremos que lo que busca esencialmente es, en primer lugar, combatir las subidas de precios que ya estamos viendo en algunas zonas del país. Por ejemplo, aquí en Changsha los precios de algunas verduras han subido incluso por encima de la carne de cerdo. También es verdad que suelen subir en invierno, pero esta vez se nota más. Pero aparte de las recomendaciones para las familias, el aviso también pide a las autoridades locales que tomen cartas en el asunto. Porque si os acordáis, en otra ocasión ya os explicamos cómo este país cuenta con un sistema de reservas de arroz y carne, por ejemplo, que viene muy bien para complementar la oferta del mercado e influir sobre los precios en situaciones como esta. Ya sé que mucha gente piensa que este tipo de intervenciones por parte del gobierno no traen nada bueno a la economía, pero aquí se hace mucho y no pocas veces da buenos resultados. Por ejemplo, hace poco, con la crisis de la electricidad producida a base de carbón, el gobierno intervino en el sector y el precio de los futuros de ese combustible ha pegado una buena bajada. A ver, eso no quiere decir que este país vaya a abandonar los compromisos de cara a la reducción de emisiones CO2, pero tampoco van a dejar que haya más apagones como los que afectaron a los hogares de algunas zonas del noreste hace unas semanas. Luego veremos si vamos a hacer la compra de los productos básicos, pero aquí atrás hay una tienda de chorradas innecesarias que me tiene fascinado. El lunes también estuvimos grabando aquí y estuve a punto de llevarme una de esas figuras para mi mazmorra. Y ojo, porque ese rollo retro de los 80 y los 90 está pegando muy fuerte en más de una ciudad de China. Buah, no veáis cómo me tienta llevarme este Darth Vader. Javierto, contrólate. No cedas al lado oscuro del consumismo. ¿Me dejas, Lele, para Navidades? Vale. Pero volviendo al aviso, hay una parte que es verdad que ha dado mucho que hablar en China y es la que anima a los hogares a que almacenen cierta cantidad de productos de acuerdo con las necesidades diarias y las emergencias. Y claro, eso de las emergencias ha preocupado a muchos hasta el punto de que uno de los responsables del ministerio ha tenido que hacer una aparición frente a los medios para calmar a la gente. Este señor, que se llama Chu Xiaoliang, ha insistido en que el aviso va dirigido principalmente a las empresas y autoridades locales para que estén preparadas, y ha dicho que hay suministros suficientes para todo el país. Recordemos que al comienzo de la epidemia la provincia de Lele estuvo aislada durante casi 2 meses, a la gran mayoría no se le permitía trabajar, eso también afectaba a quienes se dedican a la agricultura y no nos faltó lo fundamental. Así que la situación actual no debería suponer un reto insalvable, aunque también es cierto que hemos tenido algunos desastres naturales este año. A ver, ¿qué quieren saludar estos chicos que se dedican a la paquetería, a los repartos? 对，肯定嘛，网上还一直在。欧美的 Black Friday， Black Friday。囤东西了吗？囤吃的。没有。
De hecho, nosotros de momento aquí no nos hemos encontrado esas imágenes de estanterías vacías que vemos en otros países y que seguramente también han sido mostradas con buenas dosis de sensacionalismo. Algunos medios aquí han interpretado que este aviso puede ser una reacción a la relativa falta de conciencia de los chinos frente a las situaciones de emergencia. Parece que ahora, con la comodidad que ofrecen las compras online y los envíos a casa, mucha gente no tiene una buena despensa. Y claro, si de pronto esos servicios por lo que sea no funcionan, puede suponer un problema. Es más, el aviso original deja bastante claro que al hablar de emergencias se refieren sobre todo a los confinamientos. O sea, es otro recordatorio más para que nos mantengamos alerta, pero sobre todo las autoridades locales, que son las que suelen pagar los brotes con pérdidas de cargos o penalizaciones. Y es algo ya muy habitual que no tiene por qué implicar un alto riesgo de crisis grave e inminente. Aquí son muy previsores con estas cosas, hasta el punto de que si no estás acostumbrado puede resultar pesado. Pero también hay chinos que se asustan y se montan unas buenas películas, como en todas partes. Pero bueno, ahora vamos a ir al supermercado de este centro comercial y a ver qué panorama nos encontramos. Es posible que haya un montón de gente haciendo la compra, a lo mejor lo han dejado ya todo vacío. La verdad es que no tenemos ni idea, lo vamos a descubrir ahora. Hombre, pues mucha gente no se ve, la verdad. Aunque claro, hay que tener en cuenta que algunas zonas de esta ciudad están confinadas. Ya sé que la situación de un solo supermercado no demuestra nada, pero yo aquí lo que veo es falta de clientes, no de productos. Y este es un establecimiento normal y corriente, conectado con una boca de metro, o sea, nada exclusivo ni mucho menos. Eso sí, el supermercado está en pleno centro y si hubiese algún tipo de crisis de suministro se notaría. Aquí están los fideos instantáneos, que a veces también los suelen recomendar para emergencias. Este producto sí que el día que falte ya nos podemos echar las manos a la cabeza. Pero de momento, ¿qué queréis que os diga? Yo no veo ningún signo preocupante. Sabemos que ahora, ante la posibilidad de que se produzcan confinamientos, en algunas localidades se han visto imágenes de tiendas o supermercados llenos, con un montón de gente esperando para hacer la compra antes de que a lo mejor los dejen sin salir de casa. Pero de ahí a que el país se quede sin productos, de momento hay un buen trecho. Vamos a ver, las estanterías son de verdad, no son fotos, no es de cartón. Tampoco vemos falta de papel higiénico, un curioso indicador de la seriedad de la epidemia. Hoy es día 3, hace un par de días que lanzaron el aviso y si ha venido un montón de gente a por provisiones es que lo han repuesto todo en un santiamén. Ya sabemos que los nuevos brotes siguen extendiéndose, ahora mismo afectan a unas 19 provincias, si no me equivoco, pero recordemos que en comparación con la realidad de muchos países son más bien microbrotes a los que ya se han aplicado unos protocolos de medidas muy estrictas y gracias a ello ni siquiera superamos los 100 casos domésticos diarios, que es una ridiculez para un país tan grande. Hace unos días el mayor experto chino Zhong Nanshan ha dicho que la situación estará controlada en un mes, pero seguramente muchas zonas confinadas dejarán de estarlo antes. Normalmente, una vez aplicadas las medidas, son 2 semanas de plazo en las que si no se detectan nuevos casos se vuelve a la normalidad. Y aquí en Changsha, como ya llevamos más de una semana sin nuevos contagios confirmados, al final nos quedamos en 4, uno de ellos asintomático, en pocos días deberían liberar los barrios que están en cuarentena. Zhong Nanshan también ha hablado de la política de 0 casos y ha dicho que es menos costosa que la de convivir con el virus, al menos en estos momentos en los que hay países con muchos casos. Las razones que ha dado son que el virus se extiende muy rápido, que sigue teniendo una mortalidad relativamente alta incluso en los países más vacunados, o sea que no es una simple gripe, y desde su punto de vista las políticas orientadas a convivir con el virus tienen un efecto más negativo sobre la psicología y la sociedad en general. Algunos dicen que China sigue con la política de 0 casos porque sus vacunas no funcionan, pero aquí nos están poniendo 5 fórmulas diferentes, no todas tienen la misma eficacia y no hay evidencias para decir así en general que las vacunas chinas protegen menos que las extranjeras frente a la variante Delta. Según Zhong Nanshan, mientras las cosas sigan así a nivel global, aquí seguiremos con la política de 0 casos por bastante tiempo, así lo ha dicho. Y eso pueden ser varios meses, un año o a lo mejor incluso más, dependiendo en gran medida de lo que ocurra en los países más vacunados y más expuestos
expuestos al virus. Y algunos dirán, ah, qué bien, China esperando a ver cómo reaccionan los demás. Bueno, pues siempre queda la opción de aplicar sus mismas medidas, que vienen muy bien para reducir drásticamente los casos. Por cierto, volviendo a la recomendación de hacer acopio de productos básicos, algunos han especulado con que podría deberse a las tensiones con Taiwán, porque el día 28 de octubre hubo unas declaraciones por parte del Ministerio de Defensa de la isla sobre un manual de supervivencia y refugio en situación de guerra que va a estar listo para marzo del año que viene, y eso ha hecho volar la imaginación de algunos. Además, el día 29 hubo una conferencia en la provincia de Lele sobre la unificación de China y Taiwán, y por si fuera poco, estos días también se ha extendido un rumor que luego han denunciado como falso de que el ejército chino estaba llamando a los soldados veteranos de reserva. Algunos han ido juntando estos puntos un tanto cuestionables y se han montado una buena película de guerra, pero lo más probable es que la realidad sea mucho más aburrida y que el aviso se deba a lo que venimos comentando: combatir la subida de precios y estar preparados frente a posibles confinamientos. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido como directos y clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!